Hola, buenos días. Soy Luciana Ramírez, socia de DMD de Granada, y hoy compartimos tertulia con Silvia Melero, periodista y escritora del libro Luto en Colores. Desde DMD coincidimos y cambiamos información con otras asociaciones o con personas que comparten los mismos objetivos con la asociación, como por ejemplo pues el divulgar los derechos de los ciudadanos al final de la vida, intentar superar el tabú de la muerte y sobre todo reivindicar el derecho a la disponibilidad de la propia vida. De ahí que todo esto que compartimos tanto con Silvia Melero y con su asociación nos haga crear estas tertulias en el que todos ustedes, según se vayan incorporando, pues podrán hacernos al final de nuestra conversación las preguntas que crean oportunas. Silvia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Y también gracias a Esther, que ha tenido la paciencia de estar ahí viendo cómo éramos capaces de poner en marcha este engranaje a través de Internet. Silvia, me gustaría empezar preguntándote por qué escribes Luto en Colores, que es tu libro. Bueno, el libro es un poco el resultado, ¿no?, de la andadura de pues estos años, desde que murió mi hermana en 2014. Y un poco toda la vivencia, ¿no?, la experiencia personal que me estaba encontrando yo ante el duelo, ante la muerte, y en el caso de mi hermana, ante esos duelos un poco tan complicados y estigmatizados como es el duelo por suicidio y todo lo que sucedía ahí, ¿no?, alrededor. Y primero Luto en Colores nace como un proyecto, ¿no?, que empieza a caminar pues en lo cercano, en el entorno cercano, familia, amigos, amigas, gente que se iba acercando al proyecto porque le resonaba. Le fuimos dando forma a unas tareas, que luego si queréis hablamos más despacio de esta parte. Y al final, pues pasaron los años y empezaba a volcar un poco todo ese aprendizaje, todo lo que me han aportado también las personas que me he ido encontrando en el camino. Y Luto en Colores, el libro, Repensar la muerte para celebrar la vida, recoge todo eso, ¿no? Es mi vivencia personal, mi aprendizaje, mi recorrido, mi camino, pero entrelazado con todas las personas, colectivos que he ido conociendo a lo largo de estos años. Como te diré, quiero daros las gracias pues por generar estos espacios de encuentro tan necesarios, hoy más que nunca, porque todo lo que ha puesto encima de la mesa, ¿no?, el tema de la muerte, de la enfermedad, de que esto pasa de una forma ahora masiva, ¿no?, la que estamos viviendo, pero creo que vosotros lleváis ya más de 3 décadas haciendo el camino y hablando de temas que incomodan muchísimo y que nos cuesta mucho abordar como sociedad, y cuando empezasteis a hacerlo pues no era tan fácil, ¿no?, y al final habéis abierto ventanas y caminos de que podamos hacer esto, porque al final hablar de la muerte y ponerle conciencia y plantearnos nuestra propia muerte nos lleva a plantear nuestra propia existencia, cómo está haciendo nuestra vida. Y por eso es tan útil, ¿no? Ahí hay mucha sabiduría y un aprendizaje maravilloso que al final nos hace estar más presentes, ¿no?, en el día a día, pues valorando, saboreando y, bueno, tomando las decisiones que nos corresponde vivir de la forma más plena posible, ¿no?, nuestra existencia. Silvia, hay una pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo planteas tú el repensar la muerte para celebrar la vida? Esto me pasa un poco cuando yo me encuentro, cuando muere mi hermana, y todo lo que estoy experimentando tiene que ver obviamente con el dolor, porque al final esto es inevitable, ¿no? Esos vínculos de amor y de cariño con tus seres queridos, pues la ausencia física es muy dura, ¿no? Y entregarte al dolor es la opción, es decir, es lo que y hay que abordarlo, ¿no? Pero ese de pensar la muerte me venía también porque yo me estaba dando cuenta que en esa vivencia había otras cosas, y había otras cosas que a lo mejor no correspondían, pues bueno, a lo que yo antes pensaba que era el duelo, que era la muerte, a todos los condicionantes sociales, religiosos, culturales, educativos, con los que nos hemos ido encontrando a lo largo del desarrollo de nuestras vidas, pero que en un momento dado algunas cosas sí te sirven, entonces las que te sirven, pero de repente puede que haya otras que no te sirven para explicar tu propia vivencia.
del duelo de lo que te está pasando, ¿no? Ahí necesitas abrirte a otro tipo de aprendizaje, a otro tipo de experiencias, de vivencias que te ayuden a entender o un poco a ampliar, ¿no? Este aprendizaje sobre esto. Por eso es la idea de repensarla, porque creo que está bien revisar qué condicionantes tenemos muchas veces y que a veces son estructuras muy rígidas y que nos impiden abrirnos a conocer esto desde otro lugar y repensar la muerte al final, lo que decía antes también, nos lleva a celebrar la vida porque van unidas, es inevitable que vayan unidas, es así. Claro, desde el minuto en que nacemos que vamos a morir, ojalá, a mí me encanta la vida, ¿no? Y ojalá pueda vivirla muchos años y seguir disfrutándola y experimentándola, pero para mí el recorrido y el aprendizaje que me trajo la muerte de mi hermana me hace estar ahora desde otro lugar, ¿no? Presente, ¿no? En mi vida y me ayuda un poco. No quiero que me pongamos los miedos, ¿no? Pero sí como asimilar la propia muerte te da cierta paz. Es decir, sé que va a ocurrir y por eso sintonizo tanto con DMD, ¿no? Desde hace tantos años, porque también me gustaría poder tomar decisiones sobre ese final de la vida, ¿no? Llegado el momento, que luego si queréis un poquito más en esto también. ¿Sí? Pero bueno, lo de repensar es una invitación a que cada cual se permita tener su propia vivencia, huyendo de los condicionantes, de lo que nos dicen, del ruido, porque no hay una única manera ni de vivir la muerte, ni el duelo, ni la despedida. Se puede hacer de múltiples formas. Ahora hemos visto restringido esto pues con las medidas sanitarias, y desde muchas personas no han podido despedir a sus amistades como hubieran querido, no han podido ritualizar eso, que bueno, siempre me gusta decir que lo han aparcado, que se puede hacer que de otra manera, que no perdamos nunca el punto de vista que podemos ritualizar desde otras opciones, cada cual como lo interprete, desde la diversidad, desde la pluralidad, y bueno, seguir un poco en esa conexión con quienes no están, cada cual como lo entienda, ¿no? Desde homenaje también a nuestros seres queridos, también Luto en Colores es un homenaje también a mi hermana, ¿no? A lo que ella ha dejado en mi vida, es un legado maravilloso. Y creo que cada persona lo importante es que se conecte con eso, ¿no? Con esa sabiduría interna que tenemos, que a menudo ni sabemos qué escribir, porque hemos olvidado un poco en esta correa de transmisión que se hace, ¿no? El dejar de hablar de la muerte y del duelo, el convertirlo en tabú en nuestra sociedad, ha hecho también que se pierda una cadena de transmisión maravillosa, que es como vivían antes esto, bueno, en nuestras familias o sociedades. Y ahí hay mucho conocimiento muy constante. A mí, por ejemplo, en Galicia no me ha traído esto, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ir a Galicia y de Colores y hacer actividades allí, me he encontrado con un patrimonio cultural y una riqueza inmensa de la muerte, ¿no? Y creo que hay mucho que aprender, ¿no? De todo eso. Me pasa con otras culturas, y pues bueno, cada uno un poco lo que nos resuena, pero yo pues, siempre hay mucha conexión con Latinoamérica, y bueno, allí en las culturas latinoamericanas, en México, Colombia, a través de una amiga, ¿no? Que me contaba también en determinadas zonas cómo se vive el tema de la muerte, las culturas indígenas, todo, ahí había un aprendizaje que para mí era muy valioso para enfrentar la muerte, entender cosas mías que no me encajaban a lo mejor en lo que se supone que tiene que ser. Y creo que abrirnos a todo ese conocimiento, de Luto en Colores es una parte de ellos, y hay también una ponencia de una de nuestras jornadas sobre culturas africanas y cómo se entiende la muerte en África. Creo que es importante abrirse a toda la sabiduría, porque de ahí aprendemos mucho, y luego en lo cotidiano, ¿no? En lo que hablamos, que es un poco lo que hacemos a menudo en Colores, a veces abrimos espacios, bueno, todos los meses todos han caído, ¿no? Todas las actividades presenciales, todo lo que estaba programado de charlas, tales, bueno, tuvimos que también cancelar, pero cuando lo hemos hecho es maravilloso porque ahí se da algo que es increíble, ¿no? Cuando podemos compartir sin juicio entre personas que estamos atravesando un duelo o simplemente queremos hablar de la muerte. Es muy bonito porque cuando no te sientes juzgado, te atreves a hablar y a compartir experiencias y vivencias que son maravillosas y que al final van hilando, ¿no? Un saber que hay ahí, un conocimiento compartido, que a veces no es fácil hablar porque en cuanto saques el tema de la muerte, alrededor suele ocurrir que no quiera. Bueno, hablar de eso y planteárselo. Pero luego que las actividades que generamos sobre colores, como se puede hacer lo que vemos también es que hay mucho interés y mucha necesidad de hablar de estos temas, ¿no? Porque al final abordarlo pone mucha luz, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea de repensar, que lo podamos hacer a título individual, con lo que a ti te vale, tu vivencia, porque tu voz es única y lo que a ti te hace bien no necesita ser legitimado por lo que los demás piensen, les sirve o no. O sea, a ti te funciona, es maravilloso.
Y luego, colectivamente también, ¿no? Porque así vamos creciendo todo ese saber, sabiduría, red también de apoyo y de cuidados que creo que tengo que recuperar. Silvia, mira, quería seguir haciéndote otra pregunta más. A partir del libro Luto en Colores, vosotros elaboráis o tú elaboras un proyecto que se llama así, Luto en Colores, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que hacéis a través de redes, a través de asociaciones? ¿Cómo lo tenéis organizado? Bueno, en realidad fue al revés, es decir, que nace Luto en Colores como proyecto cuando se me ocurre por mi propia vivencia y al comentarlo en un entorno muy cercano. Bueno, pues la primera idea que surge es así, pues venga, sí, la asociación en un entorno muy chiquitito, de familia, amigos. Lo que le pasó al proyecto es que ella como que tomó sus propias alas y le fuimos dando forma a talleres con personas que colaboraron, profesionales del proyecto, y al final hubo algo que aprendí en el proceso también, que era que no tanto desde Luto en Colores teníamos que generar estructuras, sino facilitar espacios para que luego cada cual o cada grupo o cada persona le diera continuidad a eso, ¿no? Por eso, como que ha sido una construcción, ¿no? Continua del proyecto. Esto me ha pasado, por ejemplo, cuando hemos hecho talleres, durante 2 años hemos podido hacer talleres de duelo con la Concejalía de Igualdad en Alcalá de Henares, de mujeres maravillosas que estaban en duelo y que se conocieron ahí e hicieron red. Entonces, es esta idea, ¿no? Un poco, ahí compartimos espacio en los talleres, se comparten herramientas, dinámicas, aprendemos todas y todas, pero luego, cuando Luto en Colores ya no está, lo que más me interesa es lo que está sembrado ahí, ¿no? Lo que le ha servido a cada persona, pero también, por ejemplo, recuerdo el primer año que ese grupo de mujeres, durante un año ya por su cuenta se siguieron reuniendo y se siguieron viendo, ¿no? Quedaban una vez al mes para tomar un café, porque han compartido algo en ese espacio tan maravilloso, algo tan íntimo, ¿no? Como su dolor, y han encontrado personas con las que podían hablar y con las que, bueno, pues un entendimiento y un apoyo. Y esto es lo que para mí ha servido en ese sentido, ¿no? Que sembramos algo, pero que al final, bueno, pues sea más un poco la autogestión. En la página web hay un grupo que se separó mucho también con todo lo que ha pasado, ¿no? Porque limita mucho los encuentros presenciales, pero bueno, la idea de que se genera el grupo son los escenarios de apoyo en cada lugar, personas que estén necesitando encontrarse con alguien para hablar de esto, pues puedan autoorganizarse y hacerlo, ¿no? Y bueno, de todas formas también hay una guía de recursos en la web, en lutoencolores.org, una guía de recursos y colectivos, en la que, claro, por a lo largo de este recorrido me voy encontrando, ¿no? Muchísima gente, personas que trabajan en el tema de la muerte, del duelo. Entonces, claro, hubo un momento que era, también hay que reunir todo eso que te existe para que esté a disposición, ¿no? Y quien esté en un lugar pues pueda recurrir a eso que se ha creado, ¿no? Entonces, bueno, en esta guía pues están incluidas pues algunas asociaciones, colectivos, faltará más, proyectos relacionados con la muerte y el duelo, que ya existen, y luego esta idea que digo, también la posibilidad de crear grupos simplemente autogestionados de apoyo que no requieren grandes estructuras ni crear asociaciones ni nada, sino que es la gente uniéndose a hablar y a charlar, a compartir, ¿no? Que esto ahora es más complicado, pero bueno, que yo espero que podamos retomar poco a poco esta posibilidad de este encuentro, porque me parece que es muy sanador y que esto nos nutre, ¿no? Y nos ayuda, ¿no? El duelo, siempre lo digo también, me gusta recalcarlo, no es una enfermedad. Es un proceso natural, ¿no? Que vivimos para elaborar el dolor que transitamos cuando hemos perdido un ser querido. Entonces, esta parte es muy importante. Si no es una enfermedad, no se tiene que tratar como si lo fuera. Y a menudo encontramos que se trata como si lo fuera continuamente, ¿no? También por la imposibilidad de generar, pues bueno, espacios, recursos. Yo me he encontrado muchísimas personas en los talleres pues que llevan medicadas muchísimo tiempo. Siempre lo digo también, obviamente, los profesionales, pues bueno, si estiman que para una persona es necesaria en ese momento ese apoyo, yo no diré que no, obviamente no conozco, no soy profesional desde ahí, pero sí que creo que esa medicación tiene que ir acompañada de otros espacios, ¿no? Espacios para que las personas puedan hablar, desahogarse y compartir, que al final es lo que más y lo que más se necesita, ¿no? En todo esto. Entonces, bueno, eso sí me gustaría decirlo, ¿no? Que no podemos estar medicalizando y convirtiendo en enfermedad procesos que no lo son, y que esto pasa mucho. Bueno, hay datos que son preocupantes, ¿no? Y alarmantes. En España el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, se ha disparado también en los últimos años, y al final creo que lo que más estamos necesitando es intentar compartir y sanar con las vivencias de unos y de otras, ¿no? Y es importante, creo que rescatar también
esa parte y no convertir en enfermedad algo que no lo es. Dicho esto, entiendo que hay duelos que son más complicados, que requieren un poquito más de apoyo, de seguimiento, pero al final lo que me gusta decir es que todas las personas tenemos la capacidad para transitar el dolor. Lo que necesitamos también que nos lo digan, nos lo muestren o poder tener las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero todas las personas tenemos esa capacidad, ¿no? Y no perder nunca la esperanza, el punto de vista que al otro lado del dolor hay algo más, esto es así. Lo he vivido yo en mí misma, pero lo he visto pues en mi entorno, ¿no? En mi familia, en amigos y en cada persona que se acerca a actividades de Luz Colores, que comparte también su conocimiento, su vivencia y de ahí seguimos aprendiendo. Y aunque cueste, y aunque parezca que es una subida que es difícil y tendrá sus más, sus menos, su alteración, pero al final es un recorrido que podemos hacer, ¿no? Podemos transformar el dolor y el sufrimiento en otra cosa. No hay por qué quedarse solo ahí, ¿no? Y esa es la riqueza, ¿no? También de la vivencia, de permitírtelo y de saber que puedes conectar con un montón de herramientas que están ahí dentro, ¿no? Claro, ese es quizá uno de los objetivos que tenemos comunes, ¿no? El desmitificar el tabú de la muerte. El que seamos capaces de hablar de ella tan natural como hablamos de la vida, ¿no? Se me ocurre ahora enlazarlo con el testamento vital o documento de últimas voluntades, ¿no? De poder expresar cómo queremos morir. Para llegar ahí tenemos que ir avanzando pues poco a poco, ¿no? De la noche a la mañana la gente no se pone a hablar de la muerte así como así, ¿no? Pero con estos talleres, con estas intervenciones que hacéis vosotros o las que hacemos desde la asociación de MD, es precisamente con ese objetivo, ¿no? Que se pierda el tabú, que se pierda el miedo y que seamos capaces incluso de hablar de nuestra propia muerte. Al hablar de nuestra propia muerte tendremos que expresar a través de nuestro testamento vital cómo queremos morir, qué no queremos que nos apliquen, qué tratamientos sí estamos dispuestos, ¿no? Esto me parecía importante el poderlo hilar. Silvia, te quería leer... Perdóname un segundo, yo creo que esto es tan interesante que lo cuentes y lo expliques un poquito más, porque igual hay personas que sí lo conocen, pero igual hay gente que nos está escuchando que no lo conoce. Entonces, que contaras qué es, cómo se puede la información. Y luego creo que tenéis un documento COVID también especial, específico, ¿no? O algo que habéis Sí, venga, pues, si me pasas la palabra, pues lo hago. A ver, el documento de últimas voluntades o testamento vital, dependiendo de las comunidades autónomas, es un documento que cada persona tiene que elaborar y darle un registro en la comunidad donde vive. En ese documento uno expresa cómo quiere morir, pues lo que os decía antes. No quiero recibir tal medicación, no quiero recibir sondas, no quiero recibir una serie de aparatajes que no vayan a llevarme a ningún sitio, sino a prolongar mi agonía o a prolongar mi vida, pero de una forma en la que no tengo después retorno, ¿no? Sino que cuando uno ya está en la calle de salida, ya no tiene retorno a la vida, y ahí es donde hay que expresar lo que cada uno quiere que se le aplique. Es fundamental que la familia lo sepa y es fundamental, por supuesto, darle registro. Cada comunidad autónoma tiene un tipo de registro diferente. Aquí en Andalucía antes existían unos 9 puntos de registro. Desde que entró este nuevo gobierno, pues se ha quedado en 2 o en 3. Uno en la capital, otro en Motril y otro en Guadix. El resto de los puntos de entrega del documento y de registro, pues por distintas circunstancias los han ido eliminando. La asociación de MD también tiene hecho un documento que puede servir de base para cómo elaborar. Bueno, pues quien tenga interés en hacerlo se puede poner en contacto con nosotros y le ayudamos a cumplimentar. Hay otro documento que me gustaría comentarlo y es el de las COVID decisiones. Es un documento que DMD elaboró ahora en plena pandemia y que tiene como 3 apartados. Si muero en el hospital, ¿qué tengo que hacer? Si muero en casa, ¿qué tengo que hacer? O si muero en la residencia, ¿no? En los 3 apartados es prácticamente la misma respuesta. Tener hecho o hacer el testamento vital, decírselo a un familiar para que vele
por la opinión de cómo quiere uno morir, decírselo al médico de familia o al médico de la UBI o del hospital correspondiente o al de la residencia. Todos estos derechos al final de la vida, en este problema de salud del COVID, se han visto muy afectados y desde luego la gente no ha muerto precisamente como quería. La mayor parte de la gente en las residencias ya lo hemos visto, ¿no? Que han muerto solos, sin la mano de un familiar, sin la ayuda de un profesional, sino que han ido agonizando ahí en su cama o en su sillón. No es precisamente eso lo que desde la asociación y a nivel personal defendemos, ¿no? Pero bueno, pues en la red está colgado ese documento para quien le interese, pero que prácticamente está resumido en lo que os he dicho, ¿no? Y Silvia, quería comentarte una serie de reflexiones que cuando estuviste aquí en Granada, pues gente que conozco, que se compró el libro, que lo hemos ido pasando, a raíz de que hablamos de esta conversación, les he preguntado que qué les había aportado ese libro, que qué les había dicho, ¿no? Entonces, una de las personas me decía que los libros de autoayuda no eran precisamente lo que más le gustaba, pero que al tratarse del tema del suicidio sí que se lo había leído porque tiene connotaciones muy negativas, porque destroza mucho a la gente y porque además puedes incluso fantasear con el dolor de la persona que se ha ido, ¿no? Que estaba bien, otra decía, está bien hablar del suicidio y del cansancio del vivir. Pues tengo otras 3 respuestas más, pero si quieres comentamos estas 2 que te he dicho y seguimos. Bueno, pues muchas gracias a la gente que se ha acercado al libro y a recibirlo así, que siempre me pasa, ¿no?, de forma tan bonita, ¿no? Porque es un tema duro que cuesta abordar, pero bueno, se quiere decir que el libro tiene 10 capítulos, están organizados en colores, un poco lo que representaba todo esto también para mí, y obviamente ocupa una parte importante el tema del suicidio, porque es el tipo de pérdida con el que yo me encontré, pero bueno, se habla de eutanasia, de derecho a decidir, y muchas veces también otros de los que son tabúes, como la muerte de bebés o de bebés, que también nos cuesta mucho abordar como sociedad, y porque bueno, nos tocó muy de cerquita vivir eso. Y luego, bueno, pues habla de culturas, diversidad, despedidas, las herramientas un poco que pueden ayudar en el proceso de duelo, la creatividad y un montón de cosas más, ¿no? O sea que el libro es amplio y reúne todo esto. Pero tomando el tema del suicidio, en el caso de mi hermana, que siempre lo cuento también, mi hermana era psicóloga, tenía problemas de salud mental, que fue muy consciente de todo su proceso, y luchó mucho y lo intenté. Y me gusta decirlo también, porque parece a veces que cuando alguien se apea de la vida, pues bueno, desde fuera entiendo que es un shock, ¿no? Y no se entiende, o siempre que está en el aire, ¿no? Que no se ha hecho lo suficiente, sentimos mucho juicio, ¿no? Los familiares, el entorno cercano, bueno, el cuestionamiento de los profesionales que han estado apoyando también y ayudando desde la psicología, desde el mundo país. Bueno, como que todo sufre mucho cuestionamiento y mucho juicio externo, ¿no? Pero quienes estamos cerca y hemos visto también el proceso, ¿no? Y el proceso de sufrimiento, de nuestro tiempo de lucha, de seguir adelante, de caerse muchas veces y levantarse. Pues bueno, en mi caso lo que me sucedió es que aunque ojalá no hubiera sido así y mi hermana pues hubiera fallecido y hubiera seguido adelante de otra manera, pero no sucedió eso, ¿no? A veces se cronifican también. El tema de salud mental nos cuesta mucho verlo, porque con los sufrimientos físicos como que lo entendemos más, se entiende perfectamente, ¿no? Si lo ves, pues bueno, dices, bueno, hemos visto ya casos, ¿no?, que han sido públicos y que ahí podemos impactar, la persona no puede desarrollar su vida como quisiera y podemos entender más, ¿no?, la decisión de parar, de decir hasta aquí. Pero con el tema de la salud mental nos cuesta más porque no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, siempre hay como una presunción, una idea de que todo se cura y eso no es verdad, ¿no? Entonces vaya por delante que todo lo que podamos hacer en prevención, por supuestísimo, es maravilloso y hay muchas cosas que se podrían hacer, claro que sí. La primera, pues, reforzar, ¿no?, la red de salud pública, ¿no? Eso es como algo muy básico, ¿no? Entonces, bueno, en temas de prevención ya hay colectivos y gente trabajando y me parece que es importante. Me parece que también es importante decir que aun con todo eso, a veces, y mi hermana tuvo una maravillosa atención también alrededor, profesional, psicológica, médica, afectiva, amigas, amigos que la han apoyado muchísimo y que la han acompañado, pero eso no cambia la situación de lo que ella estaba pasando, ¿no?
Entonces, en mi caso entendí la decisión de mi hermana con todo el dolor y el sufrimiento del mundo, pero cuando sucedió, pues sentí que la acepté, lo entendí, ¿no? Y es verdad que esto marcó un proceso de duelo muy diferente, porque bueno, el aceptar algo, yo creo que te ayuda a transitarlo desde otro lugar, ¿no? No estaba tanto en la batalla contra ella, ni contra los dioses, ni nada de eso, sino en irme a otro lugar de vivencia. Entonces, con el tema del suicidio, cargamos mucho toda esta parte del estigma, del juicio social, del juicio externo, del juicio que nos hacemos también contra nosotros y nosotras mismas. Por eso lo primero que creé en Luton College fue el taller para transformar la culpa, porque al final la culpa es un poco la emoción que más nos pesa, ¿no? A las personas que hemos perdido a alguien por un suicidio, ¿no? Y esta idea de que nunca hemos hecho lo suficiente, este látigo, ¿no?, que nos ponemos tan fácil, que siempre podríamos haber hecho algo más. Y creo que esto nos enseña también a perder un poco esta sensación que tenemos de control, ¿no?, de pretender que lo controlamos todo, que lo que nos ha pasado estos meses con el virus nos lleva un poco ahí también, ¿no? Es decir, todo lo que podamos hacer perfecto, adelante, pero entender que aquí se nos movió algo que no esperábamos, ¿no? Porque las cosas les pasan a otros, ¿no? Siempre creemos que los virus, las pandemias, el sufrimiento, la muerte de la enfermedad, pues bueno, nos pasa a otros seres, en otros lugares, pero no en nuestra vida, ¿no? En los países del norte. Y bueno, esto que no es tan valía pasa mucho con el suicidio, pasa con cualquier muerte en realidad. Cuando una persona se encuentra con el fallecimiento, no sé qué yo, pasa esto, ¿no? Que se te tambalea algo, en lo que sientes que hay una parte que no se puede controlar. Hay una parte que se te va de la vida, ¿no? Y pretender controlar la vida de los demás, si no puedo controlar ni la mía propia muchas veces, pues bueno, para mí ha sido un gran aprendizaje, ¿no? En mi vida también, ¿no? Entender que hay algo que sigue su propio recorrido, ¿no? Yo cuando hablo de esto, hablo de mi hermana como persona adulta, que toma sus decisiones, en su vida las ha tomado siempre, en su proceso, en su tratamiento y en el final de su vida, ¿no? Entonces estoy hablando desde ahí, desde una persona adulta. Y bueno, al final, simplemente el poder nombrarlo, el poder hablar del suicidio, el poder decir nos ha pasado esto, ayuda, y yo lo vi, ¿no? Lo he visto y lo veo en estos años, a desbloquear situaciones, porque mucha gente no se atreve a nombrarlo, a decirlo, al final es algo como que tienes que tapar, ocultar, como que hay mucha gente que tiene vergüenza, hay muchos sentimientos, ¿no? Alrededor, en torno a esto, que llevan a contar otras versiones de lo que ha pasado, porque no quieren contar lo que sucedió, entonces se nos enmaraña y lo que es el dolor en su estado puro, el dolor, la tristeza por perder a un ser querido, aquí se va complicando con un montón de cosas más que le ponemos ahí alrededor, ¿no? Por eso nace el proyecto por ahí primero, por ponerle un poco de luz a toda esta oscuridad que sentimos cuando hay una pérdida por suicidio, y por eso el libro tenía que abordar esto de forma tan principal y prioritaria, aunque luego se abordan otros tipos de duelo y otras cosas. Mira, hay otra persona que nos decía la resiliencia, ¿no? Y decía, a partir de un duelo o experiencia dolorosa, uno puede salir fortalecido. A lo largo de este rato, pues ya has ido dando unas pinceladas, ¿no? Pero, aunque nos parece difícil, es cierto, ¿no? Que uno puede salir fortalecido de una experiencia tan, bueno, pues a veces tan negativa, ¿no? Y tan culpabilizante como es el tema del suicidio, no solo para la persona que se va, sino también para los que se quedan de su alrededor, ¿no? Exacto, tal y como dicen, la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos es mayor de lo que pensamos, porque tú cuando ves desde fuera unas cosas de este tipo y la ves de lejos, como que pasa a otras y a otros y a ti no, o sea, tu mente a lo que se va es, madre mía, yo no podría superar eso, no podría soportarlo, no podría vivir. Y de repente, cuando la vida llega y te lo pone delante, pues resulta que hay algo ahí que tú no sabías que estaba, pero sale y de repente te sostiene y te ayuda a tener una vivencia, bueno, pues con todo lo crudo y doloroso que es, porque lo que decía al principio, eso es inevitable, pero si te abres también a escuchar, a aprender, sobre todo a compartir con personas, a aprender de las experiencias de los demás, te vas haciendo como tu propia cajita, ¿no? También de herramientas y de cosas que te sirven, ¿no? Entonces, esa resiliencia de la que hablaba esta persona, que al leer el libro, está ahí. Algunas personas es verdad que les cuesta más o más tiempo, pues cada uno su ritmo. No es una cuestión aquí de maratón y de llegar primero, cada persona tiene sus tiempos y su proceso, esto es lo importante, permitirnos transitar eso desde aquí, pero que está. Y yo es que llevo 6 años y medio viendo esto,
continuamente en los talleres de duelo, en las charlas, en los encuentros, en todo, ¿no? Cuando la gente habla de sus vivencias es maravilloso, compartirse ahí. Bueno, eso es algo que llegamos y que está dentro. Solo falta conectar, muchas veces ayuda, pues esto que digo, que podamos compartir espacios y hablar, ¿no? Y el trabajo personal, obviamente, porque no es que te quedas tampoco ahí sin hacer nada, ¿no? Esa vivencia te está poniendo algo delante que te mueve cosas a ti también y bueno, pues atreverse a dar un paso hacia adelante y iniciar ese camino de voy a mirarme, voy a revisar, voy a ver cómo me siento, qué me ha movido esto, qué mensajes me está dando, ¿no? En mi vida, pues también es un camino que no hay por qué querer hacer. Pero hay una parte que obviamente hay que querer también, ¿no? Mira, te quería comentar, Silvia, desde el punto de vista de la antropología, hay una definición que dice que el suicidio es una frustración para la familia, para los amigos y para la sociedad en general, porque no han sido capaces de encandilar a esa persona para que no se vaya. Entonces, que esa frustración la tiene la sociedad y los que se quedan a su alrededor, no así la persona que se suicida, porque es una decisión que ha tomado. Claro, esto se relaciona un poco con lo que yo decía antes, ¿no? Cómo sentimos desde fuera ese juicio social externo que no hemos hecho lo suficiente, más lo que nos ponemos que estamos cerca, que eso ya pesa mucho, ¿no? Yo creo que al final aquí hay un tema que tiene que ver con el juicio moral externo que hacemos de esa decisión de la persona. Es decir, la muerte es muerte en el sentido de la pérdida es pérdida igual, ¿no? Sea el tipo de muerte que sea, tú has perdido a tu ser querido y eso el dolor nos iguala a todas las personas. Perder a alguien que ya no está físicamente a tu lado, pues evidentemente es algo muy importante en tu vida, ¿no? Otra cosa es que luego puedas hacer un proceso también con el que puedas recolocar esa ausencia en tu vida de otra forma, ¿no? Y para que sea un impulso de vida y no algo que te haga resolver el sufrimiento. Ese proceso se puede hacer también. Pero evidentemente el dolor unifica cualquier tipo de muerte y cualquier tipo de duelo. Lo que pasa con el suicidio y la carga que tiene, yo lo que he aprendido a ver estos años es que tiene que ver únicamente con el juicio moral externo que hacemos de eso. Es decir, decidir que eso no se puede hacer porque alguien no puede decidir sobre su vida, ¿vale? Esto podríamos hablar mucho tiempo del tema. Desde DMD ya vais hablando también con el tema de la eutanasia. Es más fácil verlo por lo que os decía, porque ahí se establecen una serie de condicionantes, condiciones para que se pueda hacer ese proceso, pero en el tema del suicidio directo, ¿no? De una persona que decide en un momento dado de su vida parar, es mucho más difícil entenderlo. Y para mí, creo que cada caso es único, mi vivencia es única también, cada familia, cómo se han dado, pero lo que yo quiero aprender son muchos años también con familias en duelo por suicidio, porque es un duelo de luto en colores, no solo los talleres de duelo para personas por suicidio, pero hay uno específico que sí lo es, y también de todo lo que compartimos, sí que veo que hay un punto en el que cuando tú hacia adentro intentas conectar con lo que has vivido, con el sufrimiento de la persona que se ha vivido, no sé si siempre hay comprensión y entendimiento, pero sí que hay una parte en la que podemos liberar todos esos sentimientos de culpa cuando nos conectamos también a esa persona para el sufrimiento, ¿no? Que ya ha sido muy prolongado, y pretender que alguien siga sufriendo porque tú no quieres pasar el dolor de la pérdida, pues también es complicado, ¿no? Entonces, para mí al final entender, porque sobre todo hay un punto que eso ya no lo vamos a cambiar. Lo que decía antes, todo lo que se puede hacer en prevención, fabuloso, pero cuando ya ha pasado, cuando ya la familia y el entorno ha sucedido, ya no lo vamos a cambiar. Entonces, machacarnos continuamente con lo que podíamos haber hecho o no, es muy injusto, porque al final nos estanca en el dolor de una manera que te consume, ¿no? Es algo que te aleja de la vida y te saca de la vida. Entonces, bueno, yo tengo el legado de estar en la vida, ¿no? Y mi hermana ya no está, pero me ha dejado muchas cosas y yo estoy aquí, ¿no? Y para mí cada día, bueno, pues es un brindis a la vida que lo hago por ella, y aquí en mi camino también, apoyando, dando luz y en todo este proyecto que se llama Luto en Colores y sobre todo hay un condicionante, cuando digo el juicio moral, que es evidente que el tema religioso influye muchísimo, ¿no? Y ahí, desde el respeto absoluto, obviamente, ¿no? Para quien tenga creencia, yo soy una persona espiritual y siempre lo digo también, he desarrollado mucho mi espiritualidad, pero no sigo ninguna religión concreta. Entonces sí que es cierto que hay un proceso muy grande
también por esta concepción como de pecado, ¿no? Que parece que ya no está, pero de alguna manera sí que pesa, ¿no? En algunas personas, ¿no? Y esto yo lo he visto también de cerca, ¿no? En algunos talleres, personas que tienen un gran sufrimiento por esta noción, ¿no? De que alguien ha cometido pecado, ¿no? Pero eso lo enmarco porque es un juicio moral externo. Cuando tú te conectas en la profundidad a lo que tú has vivido con tu sociedad, lo que tú sabes qué ha pasado, porque dentro de las familias, cuando hay un sufrimiento prolongado, aunque muchas veces se ha ocultado porque los temas de salud mental nos cuesta mucho hablar de ellos, por el estigma y por todo, pero si nos conectamos de forma honesta a lo que sucedió, de lo que hay dentro y a lo que sentían nuestros seres queridos, yo creo que ahí hay un espacio también donde podemos entender y aceptar. Silvia, tienes a tu espalda un mandala y también tienes la carátula del libro Luto en colores. A mí me gustaría que comentaras un poco. Te decía antes que la carátula del libro Luto en colores me recuerda siempre a una neurona, ¿no? Como que todavía nos queda una neurona útil para poder seguir hablando de este tema. Pues es que del dibujo del libro me han dicho de todo, lo de neurona me lo han dicho muchas personas, también una semilla, también me han llegado a decir un útero, es increíble, ¿no? Porque tú haces un dibujo un poco ahí y a cada cual lo que le sugiere. Pero este es el primer mandala que hice, y era un poco pues como el logo, ¿no? De Luto en Colores cuando empezó el proyecto, y todo esto de los mandalas nos viene por Lucía, una de las amigas de mi hermana, que tiene esta mandalas maravillosa, y bueno, a partir de ahí también le dimos como un patrón para trabajar el duelo, ¿no? La creatividad siempre, porque a veces a través de las palabras puedes sacar cosas, pero de repente es increíble lo que sale, ¿no? A través del dibujo, del expresarse con colores, con formas, esto lo he visto, ¿no? Directamente, ¿no? Lo que mueve, lo que podemos expresar también, ¿no? A través de la creatividad, que es algo que reivindicamos desde el inicio, desde Luto en Colores, porque es una herramienta también que todas las personas tenemos dentro y que nos ayuda a canalizar, a transformar el dolor y a rendir homenaje, ¿no? A quienes no están, porque mucha gente, bueno, pues hace mandalas dedicados a sus seres queridos, o bueno, para transformar las propias emociones. Esto tiene mucho que ver con culturas en las que los mandalas han tenido una presencia increíble y siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, yo no sabía nada del mundo de los mandalas, toda la historia viene porque Lucía, cuando murió mi hermana, hizo un mandala para ella, y cuando me lo hizo llegar y yo lo vi, me emocionó muchísimo, pero de una forma, de otra manera, ¿no? Desde algo tan hermoso y tan bonito, ¿no? De una muerte tan difícil, tan dura como es la muerte de alguien creada con tanta belleza, mi hermana, a mí me parece maravilloso, ¿no? Por eso le fuimos dando forma. Y en el caso cuando yo le quise hacer este logo para Luto en Colores, al proyecto, la parte central es como una lágrima, ¿no? Y es el dolor, simbolizando un poco eso, que es este dolor, desde el dolor del que nació todo lo demás, y quién me iba a mí a decir, hace 6 años y medio, que de esa experiencia de dolor tan dura, con la pérdida de mi hermana y con su muerte, ¿quién me iba a decir que íbamos a hacer este recorrido de tanto aprendizaje, de tantas vivencias, de crear este proyecto que ayuda, que sirve a la gente, que se va nutriendo cada día? Y por eso creo que nunca hay que perder la perspectiva cuando estamos atravesando el golpe, el dolor y el shock. Ahora estamos también atravesando un shock más global y más grande. No perder nunca la perspectiva y la esperanza de que al otro lado hay algo más, ¿no? Y que lo que esté en nuestra mano, que a veces es muy humilde, muy sencillo, es decir, cómo voy a intentar yo estar de la mejor manera posible en esto, no arrastrarme. Bueno, hasta esto ayudaría, porque a mucha gente le está ayudando a bajar los niveles de ansiedad. Porque claro, estamos con un bombardeo, el ruido externo, los datos, no sé qué. Entonces hay un momento que tú es que necesitas, por pura salud personal, salud emocional y salud psicológica, bajar un poco, ¿no? Toda esta tensión y todo este ruido, ¿no? Y los mandalas son una herramienta, ¿no? Para focalizar ahí un poco la atención y parar, como es la meditación, que ayuda tanto también, ¿no? En estos momentos cada cual puede buscar la suya, ¿no? A cada persona le ayudará una cosa, pues bailar o no sé. Creo que es muy importante que le demos importancia a esto y darle a esto el espacio que requiere, pues para que las situaciones de shock, de dolor, no nos arrasen y podemos mantener un punto de equilibrio, de paz, de armonía, porque se puede vivir con armonía la muerte y se puede transitar. Desde el MD ya lleváis años hablando de esto. Yo sé que a algunas personas les estarán entendiendo, pero es que hay gente que puede vivir su muerte con serenidad y tomar decisiones al final de la vida y no pasa nada, ¿no? Es algo que al contrario es maravilloso, se puede vivir así, ¿no? Y sobre todo es un espacio de libertad, ¿no? Para que cada persona pueda decidir tomar sus decisiones independientemente de que otros no estén de acuerdo. No se trata de obligar a nadie a el mismo camino, pero sí a poder respetar que cada cual
tiene su forma de ver esto y que es válida y que no hay imposiciones aquí, sino que cada persona tiene que tener su propia derecho a tener su propia vivencia, ¿no? Mira, Silvia, antes de entrar a otra de las preguntas que tenía, me gustaría animar a todas aquellas personas que están conectadas a través de Facebook que nos pueden hacer las preguntas que crean oportunas y que, bueno, y que a lo largo de este rato que nos queda, pues se las iremos contestando, ¿no? Y mira, tenía una... Incluso, más allá de preguntas, seguramente sus propias vivencias o compartirnos, ¿no? Porque seguro que hay ahí también experiencias, vivencias, sabiduría o cosas que quieran poner en común de las que podemos aprender un montón también. Mira, tenía una reflexión aquí que me puse sobre el miedo a la muerte, ¿no? Y la podemos ir hablando. Yo a lo largo de mis 43 años de vida profesional y a través de la asociación también he visto morir mucha gente y no es precisamente el miedo una característica de las que yo pueda decir qué miedo tenía esta gente a morir, ¿no? Algunos tenían preocupación porque decían después de esto no hay nada, entonces no les creaba ningún miedo. También me llamó mucho la atención ver qué leían esas personas antes de morir, ¿no? Y entonces eran libros, yo diría que un poco difíciles, ¿no? Recuerdo uno de ellos que estaba leyendo cómo construir un submarino, como si eso fuese una cosa de andar por casa, ¿no? O otra persona estaba leyendo El nombre de la rosa, o sea, lecturas que necesitaban mucha concentración cuando ya sabían que su vida se acababa prácticamente, ¿no? Entonces, a pesar de que yo me había puesto el miedo a la muerte, y no lo considero que hay mucha gente que no le tiene miedo a sufrir, le tiene miedo a pasarlo mal, le tiene miedo a que le hagan pasar peripecias, pruebas y historias que hacemos en los hospitales y que no es lo que quieren, ¿no? Y me gustaría comentarlo contigo, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú a este respecto? Estoy de acuerdo contigo en ese miedo de pasarlo mal en el final de la vida, sufrimiento, pero probablemente muchas de las personas de las que tú hablas ya han hecho un recorrido en afrontar la muerte o de forma natural de ser, porque hay gente que también lo tiene de forma muy natural. Entonces, cuanto más has afrontado la muerte, tu propia muerte, creo que puedes estar más ahí, ¿no? Yo creo que al final, lo dicen también muchas personas que están trabajando en cuidados paliativos, ¿no? Lo que aprendemos y el legado que nos dejan los mensajes que nos van a morir. Que al final hay también un conocimiento y una sabiduría increíble, ¿no? Que al final, un estudio, ¿no? La mayor parte de personas en el momento final de la vida, porque estos arrepentimientos, ¿no? Del final de los que se habla, y al final es un poco volver a las cuestiones básicas, pero de arrepentirse de haber trabajado demasiado, de haber dedicado demasiado tiempo de su vida solo al trabajo, el no haber hecho las cosas que querían decir, de verdad, haber estado más pendientes de qué dirán o de lo que piensan otros, que nos es un legado importantísimo también de lecciones de vida, ¿no? Pero yo sí creo que el miedo a la muerte tiene que ver con esto de que alguien intenta hablar con su testamento vital en la familia, de repente pues no, se le tapa, no quiere que hable, ¿no? Que te quede con eso, porque es muy incómodo que alguien nos hable de esto. Ese miedo que nos hace más vulnerables. Para muchas personas, y hay personas realmente que se colapsan hablando de la muerte, ¿no? Que les sale como un pánico cada vez que esto es muy humano y es absolutamente racional en el sentido de que estamos aquí para sobrevivir, para la supervivencia y queremos estar en la vida. Que asumamos la muerte y hablemos de ella, la naturalicemos, no significa que yo ya me quiero morir mañana, ¿no? Ni mucho menos, yo quiero vivir. Pero me parece importante el hablar de ella, naturalizarla y asumirla, integrarla, porque es lo que nos saca de este miedo. Yo he conocido a personas con verdaderas situaciones de ansiedad, solo de pensar que se iban a morir ahora con todo lo que está pasando, tal. Y que al final el miedo a la muerte es lo que nos hace más vulnerables y más manipulables y más controlables, porque es el miedo, yo creo, más instintivo, más que nos conecta con algo muy profundo, ¿no? Que está ahí arraigado. Entonces, cuando tú eres capaz de vivir todo eso con calma, desde la calma, pues tu sentido crítico, tu capacidad de tomar decisiones en tu vida, está en otro lugar. Por eso sí que creo que nuestra sociedad tiene pendiente esto, porque naturalizando y integrándola nos empoderamos en la vida, y empoderándonos en la muerte, que es lo que invitáis desde siempre,
empoderando en ese proceso final, te empoderas en tu propia vida. Por eso es siempre lo que van tan unidas, que es imposible estar en la vida sin integrar la muerte, no hay posibilidad, digo, de estar plenamente, ¿no? Con todo el sentido de la existencia. Entonces creo que ese miedo que sí que existe, objetivamente yo lo he visto en muchas personas. De hecho hay un taller, ¿no?, en Luto en Colores también, que es abrazar la muerte para abrazar la vida, que habla de la propia muerte. Ya no es un taller de duelo, es cuando se mueren los demás, sino puedo yo pensar en mi propia muerte, que me mueve esto, ¿no?, que me genera, ¿no? Y bueno, desde ahí, cuanto más lo hablemos, más se irá transformando. Claro. Mira, hay una pregunta que, bueno, te la contestamos si quieres a medias o la contesto yo. Dice que en qué punto está en el Parlamento la ley que regula la eutanasia, ¿no? Pues está en debate. El primer paso se aprobó con varias... se aprobó con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, me parece, y alguno más, ¿no? Depende de la prioridad que en el gobierno le den a esta ley, ¿no? Y sobre todo también depende de la aprobación de los presupuestos. Entonces, bueno, pues me imagino que con esto se le da respuesta a la pregunta que nos ha hecho. Somos optimistas en cuanto a que esta ley tiene toda la esperanza de que vaya a salir, ¿no? Sobre todo porque la apoyamos casi el 80% de los trabajadores sanitarios y de la población en general, ¿no? No sé qué más te puedo preguntar, Silvia. Tenía por aquí, volviendo a tu libro, ¿no?, que cómo justificabas ese apartado que tú pones de ir introduciendo colores, ¿no? Luto en colores alrededor del suicidio, alrededor de la muerte, ¿no? Una de las personas que ha leído el libro preguntaba esto: ¿cómo justifica esos colores alrededor de la muerte? Claro, los colores tienen que ver con esto que decía al principio, que es la diversidad y la pluralidad, y entender que esto no se vive solo de una manera, que cada persona se puede permitir vivirlo desde diferentes lugares. Y a mí me pasa ver esto simbólicamente en lo de los colores, y por eso se llama Luto en Colores, porque está el negro, que es lo que también simbólicamente ha simbolizado el duelo, el luto, el dolor, ¿no?, en nuestra cultura, no en otras, pero bueno, en la nuestra sí. Entonces estaba ese negro, que yo también lo he sentido, lo he experimentado, pero me encontraba otros colores diferentes, que en el libro tienen un simbolismo en cada capítulo, como os decía, ¿no? Y tiene que ver pues con eso, con las herramientas, la cultura de el rojo, que simbólicamente lo puse asociado al amor, ¿no?, que es también lo que siempre asociamos, el corazón, ¿no?, que es muy importante, no es un tema metafórico, la red lo que nos sostiene, lo que estamos atravesando, el dolor es el amor, ¿no?, de la persona que tienes alrededor, el amor en sentido amplio, ¿no? El amor de tus seres queridos, la familia, los amigos, de la pareja, el amor en ese sentido amplio, también el amor que sigues sintiendo por quienes se han ido, porque ese vínculo no se rompe. Mi hermana sigue siendo mi hermana, aunque no esté aquí, y el amor que yo experimento, el vínculo de hermandad, sigue igual o más, cada vez más grande. El amor que siento de ella hacia mí también, esto es importante también, porque nos da fuerza, nos nutre mucho sentir eso. Y luego el amor hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos, porque al final esta es la base de todo. Entonces, cuando nos machacamos tanto, ¿no?, cuando tenemos una pérdida, los sentimientos de culpa por todo esto, nos estamos desconectando mucho de ese amor que es el principal, que es el que sentimos, ¿no?, a nosotros, porque si no hay eso, que es la base, es muy difícil, ¿no?, que también podemos dar amor a los demás o poder estar en la vida de una mirada más amable. Entonces, a veces nos tratamos muy mal y hacemos un juicio muy duro, interno, y en cambio cuando oímos a otra persona con esos sentimientos enseguida intentamos ayudar, o decir, no, pero ¿cómo vas a considerarte culpable tú de eso? Pero por favor, con los demás somos muy amables, pero a veces tenemos una manera de tratarlos muy dura, ¿no? Y creo que es momento un poco de recuperar eso también, que tiene que ver con el autocuidado, con la dignidad, con el amor hacia mí, y obviamente ese amor pues en toda esta red de cuidado que nos sostiene los procesos de dolor, y que tiene que ver no solo con el núcleo cercano, sino que siempre lo cuento también con mis padres, lo que se movió alrededor, en el vecindario, con los vecinos, con las vecinas,
bueno, porque ellos han sembrado mucho ahí también, ¿no? Entonces recogieron eso, ¿no? Yo he visto la manera tan bonita en la que esa red ha estado apoyando y sosteniéndoles, ¿no? Entonces creo que es muy importante, aunque os he dicho este color porque seleccioné uno así simbólico el rojo, pero bueno, lo de los colores viene porque yo en el índice del libro recuperé un poco todo lo que ha simbolizado cada color que me encontraba en el proceso de duelo, porque no solo había negro, había otras cosas, ¿no? Mira, hay otra pregunta, dice que cómo se pueden informar para realizar el testamento vital en la Comunidad de Madrid. Yo les aconsejo que entren en la página de BMD, porque se explica en la sección de testamento vital por comunidades autónomas cómo se tiene acceso a través de su comunidad autónoma, cómo se cumplimenta el documento. Y si alguien pues tiene dudas, pues que se ponga al habla con la Asociación Derecho a Morir Dignamente y se les aclara, se les ayuda y se les puede incluso ayudar a cumplimentar, ¿no? Sobre todo tan importante esto, porque al final, o sea, que tomen decisiones personas que no te conocen de nada, ¿no? No saben nada de ti, que ni siquiera tu familia, ¿no? Decisiones cuando es quien más sabe, ¿no? Lo que tú quieres hacer, que al final poner en manos siempre de otros las decisiones, pues nos quita un poco la esencia de lo que somos, de lo que queremos, de nuestros valores, de lo que queremos utilizar en nuestra vida y en la ciencia de la vida. Eso me parece tan importante, ¿no? Lo del testamento vital, porque al final es no dar poder tampoco a quien no lo tiene que tener necesariamente, ¿eh? Digo, para un tipo de decisiones sí, pero para otras no. Ya nos hemos acostumbrado con el tema de la muerte a que otros decidan, otros que no pueden nada de mí, ni de mi contexto, ni de mi vida, ni de mis circunstancias, a que otros decidan y pasa un poco también con mis heridas en los sanatorios, que eso ya ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, antes se imponía, ¿no? De una sola manera, si tenemos un ritual, cuando hay gente que quiere hacerlo de otras maneras. Hemos ido avanzando mucho también, hemos ido avanzando pues porque se han ido avanzando las voces, ¿no? Y viendo esa diversidad y ese respeto y esa pluralidad, pues yo creo que es importante que lo hablemos en las familias y que digamos cómo queremos que sea, ¿no? Porque te puede haber, primero que la gente sepa qué hacer o cómo hacer, y tú te puedas ir, y entiendo que de alguna manera se ha respetado, cosas que para ti son importantes. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿qué piensas del cambio que ha tenido el concepto de luto en los últimos 50 años? En la posguerra las mujeres se vestían de negro, se cerraban las casas e incluso las fachadas se pintaban de negro. Y ahora directamente ni se habla del tema y pasa de un modo invisible en la sociedad. La verdad es que con respecto a la muerte, yo creo que en algunas cosas se ha avanzado y en otras se ha retrocedido, ¿no? Antes se moría en casa principalmente, ahora la gente muere en los hospitales y el entierro es un sanatorio, con lo cual tus vecinos ni se enteran cuando ves a alguna mujer sola por ahí y preguntas el marido, pues el marido resulta que el COVID se lo llevó y en el bloque pues no se ha enterado nadie, ¿no? Entonces hay connotaciones que yo creo que antes eran mucho más solidarias por parte de los vecinos, de la familia y de la gente en general. En Galicia hay un estudio muy bonito sobre la muerte, en el que participaban los vecinos, dependiendo de los toques que se da en la iglesia, si era una campanada era un hombre, si son 2 campanadas era una mujer, si son 3 campanadas era un niño o una niña. Entonces, todo ese tipo de celebración, o más que de celebración, de despedida colectiva, pues se ha perdido, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿se muere mejor ahora que hace unos años? Yo no diría que sí, porque creo que no es así, ¿no? Que hay gente que muere mejor y otros que mueren peor. Y en lo que decía esta persona, el tema del negro, de como antes se sabía que había una manera de externalizarlo, y con esto hay una gente que era muy impuesta. Es decir, a mí me vale eso, ¿no? Por supuesto, el respeto absoluto, si una persona necesita exteriorizar su dolor diciéndose de negro, por supuesto, máximo respeto, porque esa es su manera de ritualizarlo, de comunicarlo. Lo que ha ocurrido con eso es que también en otras épocas eso se utilizaba como imposición y sobre todo solo principalmente hacia las mujeres, porque esto mi abuela me lo contaba mucho, ¿no? Ella fue encadenando un luto detrás de otro y mi abuela en esta última época no se quiere poner algo negro desde hace años y que no quiere volver a ver en las negras.
y era porque se le presuponía que ya tenía que tenerlo. En cambio, los hombres, en su pueblo, como en otros lugares, llevaban solo un brazalete negro aquí, podían vestir como quisieran, y además podían formar parte de la vida social como quisieran, y ellas no, ellas tenían que estar en casa, recluidas, no, pues en las fiestas del pueblo, ellas no podían salir a bailar, no podías hacer nada de eso. Entonces, ojo con cómo se ha manejado esto también, sobre todo para castigar más a las mujeres, castigar de mano de comillas, porque se supone que ellas tienen que penalizar el dolor de una manera, y eso, aunque no lo vivimos hasta ahora, y no necesitamos, o no se nos fijó en el IDEN, sí que hay queda todavía socialmente este concepto, y esto lo vivo mucho con mujeres que han perdido sus parejas, de ese juicio, ¿no? Que si ellas bailan o salen a bailar o salen en la vida o retoman la relación con amigas con otra pareja, sí que sufren más ese juicio externo, ¿no? Y se la señala, ¿no? Como si por hacer eso no sientes dolor por quien se ha ido, como si tuviéramos una sola forma de demostrar el dolor, y esta es válida y esta no. Y ahí es donde Ludo en Colores viene a decir, ¿no? Que cada cual busque las suyas, ¿no? Y sin que haya imposiciones externas, ¿no? La manera de vivir el dolor es amplia y es plural y no tiene por qué corresponder a dos esquemas que tenga una sola persona. Mira, Silvia, otra de las preguntas era que si conocemos libros o cuentos que traten de cómo explicar la muerte a los niños. Sí, de hecho hay bastantes y podéis ver un listado de cuentos, hablando de la pasión del Seminario, que es una publicación en la que colaboro, en la que hay uno de los artículos que es de los más difundidos, que son cuentos para explicar la muerte a los niños y niñas. Y aquí os hablo también del cuento de Sira, que ya falta muy poquito tiempo, porque cuando se decía al principio que Luto en Colores se abrió también a abrazar la muerte de Pepisco, porque vivimos de cerca también la muerte de al nacer, de Sira. Y bueno, ahí me nace un cuento que se llama La vida de Sira, en 9 meses y 40 minutos, que al final era un corto para niños, y no sabes que han tenido una pérdida, estoy teniendo siempre el recorrido y mucha gente me cuenta también que lo hacen, que lo comparten, ¿no? Con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Que les da también a poder hablar de esto, ¿no? Del dolor y de la pérdida. Pero hay mucho material de cuentos, para hablar con los niños, lo podéis ver en internet, y luego vídeos, en nuestras jornadas culturales estábamos teniendo un archivo, ¿no? De las personas que intervienen y que hablan de esto, lo podéis ver también en la web, en el apartado vídeos, hay bastante documentación ya ahí de los diferentes tipos de duelos, para que toda esa diversidad y todas estas herramientas y conocimiento que es lo que nos nutre mucho y nos ayuda a abordar mejor la situación de dolor. Yo añadiría una cosa muy sencilla, y es que a los niños, cuando alguien de la familia muere, hay que explicárselo desde el principio, incluso prepararles antes, cuando se sabe, claro, y hablarles con naturalidad de que la muerte está ahí, de que se marcha, cada uno dependiendo de su entorno, incluso si son religiosos, pues que se basen en sus creencias religiosas. Los que no somos religiosos, pues lo hemos pensado en otras historias, ¿no? Pero creo que el ser sinceros, el no asustarles, el dejarles que se despidan es muy importante, que se despidan del abuelo, del padre, de la persona que va a morir, y que lo vayan viendo como un proceso. Eso antes en los pueblos los niños participaban, entraban dentro de la casa de la persona que iba a morir o había muerto y se consideraba como algo natural. Llevamos unos años en que los niños desaparecen de estos temas, ¿no? Desaparecen de la enfermedad, desaparecen de la muerte, cuando es todo lo contrario. Tienen que ser conscientes de que esa persona se va y hay que despedirse de ella y hacerlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la verdad es siempre sanadora, aunque sea incómoda, pero la verdad ayuda y les ayuda a adultos del futuro, ¿no? Que puedan también abordar esto de otra manera, porque así como lo vivimos los adultos, les estamos dejando un legado, que estamos también en los niños y las niñas cómo se van a enfrentar a la muerte y el duelo. Pero si yo no tengo esto resuelto y no me lo he trabajado, eso es lo que voy a proyectar también en los menores. Y entonces por eso es tan importante, porque al final también estamos dejando un camino, una manera de abordar eso a lo que se van a enfrentar seguro, y eso es lo largo de su vida también. Mira, otra yo creo que será ya la última pregunta, es ¿qué diferencia hay de un duelo cuando alguien decide morir y cuando vives un duelo? Espera, se ha movido la pregunta, perdón, te la hago otra vez. ¿Qué diferencia hay de un duelo cuando alguien decide morir y cuando vives un duelo donde se ha producido un encarnizamiento terapéutico
en el que se alarga el proceso y se toman decisiones que pueden pesar posteriormente. Yo, de la experiencia que tengo, bueno, pues si es un encarnizamiento terapéutico es muy desagradable, pero tal cual se lo puede tomar la familia, pues no lo sé. Es que al final lo que se decide voluntariamente, pues hay que aceptarlo, y cuando es un encarnizamiento terapéutico, como que uno se revela contra eso, ¿no? De que intenten dejar aquí a una persona contra su voluntad, haciéndole miles de peripecias, intubándolo, operándolo y alargando una agonía y un estado que no tiene nada, ningún deseo por parte de nadie, ¿no? Sino que otros, como tú decías, lo decidirán por nosotros. Totalmente, al final muchas familias lo cuentan, ¿no? El grado de sufrimiento que pasan también viendo el sufrimiento prolongado de sus familiares y esa agonía que para algunas personas les ha marcado también, ¿no? Sufriendo, porque sabiendo incluso que tu familia quería otra cosa, le genera mucha impotencia, no veces también sentimientos de tal y tal, que bueno, también pues es lógico que estén ahí, pero que se pueden también limpiar y sanar, ¿no? Para lo que decía antes, para no quedarnos estancados siempre en esa vivencia, pero me parece muy importante porque a veces obviamos esto o no se habla tanto y esos duelos de personas que han tenido que ver eso, pues también habrá dificultad, ¿no? Porque hay situaciones que se pueden haber evitado. Silvia, pues no tenemos más preguntas, y como teníamos una hora y ya la hemos cumplido y un par de minutos más, pues nada, agradecerte mucho esa disponibilidad que has tenido para mantener este ratito esta mañana, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, a DMD y a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias y bueno, encantada de haber compartido este ratito. Gracias también a Esther y a las personas que se han conectado y que nos han seguido y que ahí seguimos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Chao.